Hoy nos vamos a enterar qué está pasando en el conflicto entre Rusia y Ucrania de la mano del periodista, geógrafo, fotógrafo, viajero y amigo de la casa, Pablo Sigismondi. Pablo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, un gusto estar en el programa, Gabriel. Gracias, Pablo. La verdad que hacía mucho que no te teníamos acá en forma presencial. Contanos qué está pasando y de dónde viene todo esto. Bueno, es largo y la primera cosa que hay que decir que, como en toda guerra, la guerra de información está jugando un rol fundamental. Hay un maniqueísmo en ver blancos y negros, buenos y malos, y en realidad esto es un conflicto que tiene mucho tiempo de acumulación, que no es el conflicto que se presenta en gran parte de los medios occidentales diciendo que el presidente Putin es un nuevo Hitler. Tampoco es lo que dice Rusia, que se está produciendo un genocidio en el Donbass con más de 14.000 muertos desde el año 2014 y a partir de ahí justificar la invasión militar. Y para arrancar de alguna manera con hechos recientes, se podría hablar desde el golpe de Estado del Maidán del 2014, cuando un gobierno pro-occidental asume el poder en Ucrania, saca al presidente Yanukovych, que había estado a punto de firmar un acuerdo con la Unión Europea, y coloca en su lugar a un gobierno que es pro-occidental. Esto desata, en los acontecimientos recientes, esto desata la crisis que finalmente llegamos a lo que estamos viviendo en la actualidad. Pero en realidad, cuando uno se pone a ver de muy larga data, este conflicto en Ucrania se veía venir por lo menos hace 25 años, después ya de la desaparición de la Unión Soviética en 1991, a partir de 1997-98, ya el pensamiento nacionalista ruso preveía que si Ucrania finalmente ingresaba a la Unión Europea y especialmente a la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la guerra iba a ser prácticamente inevitable, que es lo que estamos viviendo ahora, ¿no? ¿Hacia dónde va o hacia dónde puede ir? Es muy difícil en este momento hacer una proyección hacia dónde va, porque además, como dije, la información que tenemos es tergiversada. Entre las tantas cosas que se dicen informativamente erróneas, por desconocimiento, tal vez por ideología, se habla que hemos vuelto a una nueva Guerra Fría, y de ninguna manera esto se compara a la Guerra Fría. La Guerra Fría entre 1945 y 1990 fue un enfrentamiento ideológico que puso cara contra cara a dos bloques liderados por las dos superpotencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial, y un enfrentamiento donde se ponía por un lado el modelo capitalista occidental versus el modelo comunista. Aquí los dos modelos que se enfrentan no son ideológicamente distintos. Los dos tienen la misma matriz ideológica. Lo que sucede es que hacia el interior de la propia sociedad ucraniana, que ya está dividida, está partida la sociedad ucraniana, o estaba partida antes de la invasión, esa sociedad ucraniana ha respondido a dos modelos exteriores distintos, uno de la Unión Europea y uno de la Federación Rusa. Hay que recordar, para entender por qué estamos en este presente, cómo llegamos a este presente. Porque si no, se analiza solamente el fotograma de lo que está sucediendo hoy y olvidamos todo lo que viene antes. Es decir, nosotros tenemos que a partir de los 90, volviendo al fin de la Guerra Fría, la OTAN permanentemente incumpliendo las promesas que se hacen a Mikhail Gorbachev, entonces líder de la Unión Soviética, diciéndole que no se iba a ampliar hacia el espacio excomunista, hacia el este de Europa, la OTAN, se la amplía sucesivamente en 5 oportunidades distintas. Primero se ingresa al espacio que formaba parte de
la alianza militar del Pacto de Varsovia y luego se ingresa directamente al espacio soviético en las tres repúblicas del Báltico, Estonia, Letonia y Lituania. Es decir, esto para Rusia, visto desde el punto de vista de la seguridad del Estado ruso, esto significa una intromisión y un avance sobre su frontera y sobre su seguridad, que en el caso de Rusia tiene antecedentes históricos muy claros. La última, la invasión de la Alemania nazi a partir de 1941, pero en el siglo XIX podríamos nombrar las invasiones napoleónicas. Y acá tiene que ver cómo en el caso de Rusia juega un rol predominante la geografía. ¿Por qué? Porque Rusia, la Federación Rusa, el Imperio Zarista, después la Unión Soviética, ahora la Federación Rusa, es el mayor espacio geopolítico del mundo, es el mayor estado del mundo. Actualmente Rusia tiene 17 millones y medio de kilómetros cuadrados. En la época de la Unión Soviética o de los zares era todavía mayor, y esto en geopolítica es lo que nosotros llamamos una telurocracia, es decir, un imperio de la tierra. Pero ¿qué característica tiene la telurocracia rusa? No posee salvaguarda natural que la defienda de invasores. Es decir, es una amplísima llanura que va desde Europa hasta Asia. Los montes Urales, que normalmente se toman como división geográfica entre Europa y Asia, son apenas un encadenamiento que no impide el avance de ninguna manera de invasores. Y en ese enorme espacio geopolítico, en esa enorme llanura continental, de escala continental, ha jugado y juega un rol predominante el permanente asedio que los rusos han vivido a lo largo de su historia, ¿no? ¿Se haría, por decir, OTAN, Estados Unidos, podríamos decirlo, están corriendo el alambrado? Lo han corrido 5 veces, acabamos de decirlo. Y lo han corrido no solamente en Europa Occidental, lo han corrido en Asia. Han jugado con los conflictos que sucedieron a la desaparición de la Unión Soviética en Asia Central. Han jugado permanentemente, diría yo que han jugado con fuego. No han entendido que la Rusia de Putin y que el mismo pensamiento geopolítico del presidente Vladimir Putin ha variado a lo largo del tiempo. Vamos a recordar que en el 2000, cuando él asume, y a partir del 2001, después del 11S, el presidente Putin da asistencia y ayuda a Occidente en la invasión a Afganistán como consecuencia de los atentados terroristas de Washington y Nueva York. Hay que recordar que en un primer momento el presidente Putin habla de socios occidentales, busca de alguna manera acercarse a Occidente, pero lamentablemente Occidente permanentemente va humillando a Rusia. Ya lo había hecho después de la caída del muro de Berlín. Cuando uno analiza la historia más completa, si uno piensa fin de la Primera Guerra Mundial, Tratado de Versalles, Alemania salió no solamente derrotada, sino humillada. Y esto luego dio como consecuencia el nacimiento, la expansión y demás de lo que conocemos a partir de 1933 con el nazismo. Rusia igualmente, después del fin de la Guerra Fría, la caída del muro de Berlín, Rusia es humillada por Occidente. No es tratada más como una potencia de escala mundial, no es tratada más como una potencia atómica. Es tratada como una potencia de segundo nivel, aún sabiendo que Rusia mantenía y mantiene el mayor arsenal atómico del planeta. Se la humilla, se la denigra, se aprovecha la descomposición interna que vive Rusia para que los grandes magnates, las privatizaciones, especialmente en la era de Yeltsin, hagan lo que quieran de la federación. Un pueblo ruso que no solamente pierde económicamente, pierde demográficamente, ve menguar su población debido a las consecuencias políticas que trae la desaparición de la Unión Soviética, todo el estado de bienestar que aseguraba ese mundo. En esas condiciones, Occidente de alguna manera se ceba con Rusia y piensa que nunca va a resurgir como potencia o como igual. Fíjate un dato, que esto siempre teniendo en cuenta no solamente la ampliación de la OTAN, porque eso es uno de los acontecimientos
que en definitiva ahora han llenado la gota del vaso. Pero anteriormente, la guerra en Yugoslavia, la creación de Kosovo prácticamente como un protectorado occidental de la OTAN, arrancando Kosovo a Serbia, en contra del derecho internacional en el año 2008, y que es respondido en ese momento por Rusia con la guerra en el verano boreal del 2008, la guerra en el Cáucaso, donde Rusia separa a dos territorios rebeldes de Georgia, que también aspiraba a formar parte de la OTAN, Osetia del Sur y Abjasia, y lo transforman en dos territorios independientes. Es decir, se comienza a agotar, diría yo, a partir del 2008, la posibilidad de que Putin o Rusia quisiera seguir dialogando con Occidente. Tenemos el antecedente, como digo, de Kosovo, tenemos el antecedente del año 2008, y esto de alguna manera comienza a inflamar más la situación entre las dos potencias. Pablo, nos vamos a ir a una pausa. Te quiero dejar hecha la pregunta para que me la respondas cuando volvamos. ¿Qué puede pasar en el mundo a mediano y a corto plazo quizá también con el punto de vista de las commodities energéticas, el gas, el petróleo? A ver, ¿qué es exportador Rusia? China no produce, no se autoabastece, Estados Unidos, que lo puede transformar en productos. Dejamos abierta la pregunta, ya volvemos, hacemos una breve pausa. Hablando con Pablo Sigismondi sobre el conflicto entre Ucrania y Rusia. Le preguntábamos antes de irnos a la pausa qué puede pasar desde el punto de vista de los commodities energéticos, teniendo en cuenta que China no se autoabastece y que Estados Unidos y China son los que pueden transformar la energía en productos. Sí, aquí estamos ante una crisis inédita. Creo que esto recién comienza, esto es un tsunami a nivel planetario. Lo que sucede es que todavía no tenemos conciencia, por un lado, de todo lo que viene, y además recién lo hemos empezado a vivir, lo estamos viviendo en tiempo real. No solamente los commodities de los combustibles fósiles se aumentan todos los commodities. Nos vamos a ver directamente involucrados porque nosotros, casualmente Argentina, es junto a Ucrania uno de los principales exportadores a nivel mundial de productos alimentarios o de productos del complejo agroexportador. Es decir, hoy en día la guerra en Ucrania no solamente afecta el precio de los commodities y los combustibles, sino de todas las materias primas que hacen a nuestro conjunto exportador, porque imaginemos que en un país que es uno de los principales proveedores del mercado mundial, hoy está en guerra, sus puertos de salida de esas exportaciones sobre el Mar Negro están siendo ocupados por la invasión rusa. La propia Rusia, que también es exportadora, se está viendo afectada por la guerra, además de las sanciones y todo lo demás. Esto va a elevar todos los precios. Viene un periodo muy turbulento a nivel mundial. Que uno podría pensar que sería beneficioso para la Argentina, pero ocurre que no logramos el autoabastecimiento energético y de hecho compramos barcos de gas importados, con lo cual si sube también el precio del gas, vamos a perder más de lo que ganamos con la exportación de granos. Pero además creo que es una especulación muy miserable pensar que la guerra nos va a ayudar a nosotros porque los precios de nuestros productos se van a valer más cuando eso es a costa de la sangre de miles y miles de personas. Pero ayuda, finalmente ayuda a alguien y perjudica a otro. Como toda guerra. En cuanto a la pregunta concreta de los commodities energéticos, yo creo que también probablemente estamos frente a la última guerra por los combustibles fósiles en el planeta. Acá esto tiene una enorme cantidad de implicaciones porque estamos frente al proceso de calentamiento global que también afecta especialmente a la Federación Rusa por estar en una alta latitud. Entre los conflictos geopolíticos que plantea Rusia a la humanidad o al espacio geopolítico de potencia mundial, está el dominio sobre el océano glaciar ártico, por ejemplo, que dentro de un par de decenios va a ser completamente navegable en los meses de verano,
y que va a cortar a 1/3 la ruta entre el Extremo Oriente, Japón, Corea, China, con Europa, por ejemplo. Entonces, ahí estamos frente a un proceso que también tiene implicación, pero concretamente en el precio de los combustibles fósiles. Fíjate que digo, esto es un tsunami a nivel mundial porque está afectando incluso políticamente dentro de países muy lejanos. El nuestro podría ser, por lo que estamos mencionando, el propio Israel se está viendo afectado con enorme población rusa en su interior, llegada en los últimos años, especialmente después del fin de la Unión Soviética, que hoy constituyen una base electoral muy importante en Israel y que hoy están entre Israel, un aliado histórico de Occidente y de Estados Unidos, hoy tiene una gran problemática desde el punto de vista de esa población. Ha afectado la coalición de gobierno en Alemania, la coalición tripartita de gobierno, donde uno de los partidos, el ecologista, el Verde, que está a cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores, un partido furibundamente antirruso y antichino, está poniendo toda la carne en el asador, como lo estamos viendo, para fogonear la guerra. Está implicando una enorme desestabilización en otros países lejanos. Y para dar una respuesta a lo que decís, hasta hace 2 años Estados Unidos decía que el presidente legítimo de Venezuela era ese monigote que pusieron, que era Guaidó, un felpudo norteamericano puesto de presidente en Venezuela. Decían ellos mismos decían eso. Y ahora le piden al presidente Nicolás Maduro, a ver, ya están tratando de hacer las paces para ver si Venezuela puede acelerar la producción de hidrocarburos y salir de este valle en el que está desde hace años. Maneja una gran parte de PDVSA, la maneja China, ¿verdad? Sí, pero más allá de eso, digo, ¿cómo está alterándose el tablero geopolítico? Fíjate que Estados Unidos mismo está exportando a Europa muchísima cantidad de gas metano a través de barcos tanque para tratar de empezar a suplir la importación de Rusia. Lógicamente que esa importación de Rusia es imposible de suplir. En este momento, desde el punto de vista geopolítico, de la geopolítica de la energía, por ejemplo, España está en una situación muy superior a la propia Alemania, que depende en gran medida, más del 50% de su producción de Rusia, ¿no? Pablo, te quiero preguntar, ¿quién es verdaderamente el presidente de Ucrania y quién es verdaderamente el presidente de Rusia? No lo sabemos. ¿Quiénes son? ¿Cómo piensan? No lo sabemos. Yo decía antes que uno puede inferir, viajando, hablando con la gente, vos tenés una noción, un termómetro de la sociedad. Sí puedo decir que el presidente Vladimir Putin, en las grandes ciudades o principalmente en los sectores acomodados de Moscú, probablemente lo que la propaganda occidental muestra, que por ahí tiene hostilidad, pero en la Rusia interior profunda, Putin es considerado primero un salvador, el que los levantó cuando estaban tirados, destruidos por todo lo que comentábamos antes, y después un guerrero exitoso, lo demostró en Osetia, lo demostró después en Abjasia, lo demostró en Siria, lo demostró en Crimea, y lo estaba demostrando hasta la invasión. De ninguna manera la explicación justifica la invasión, porque la invasión y la guerra que hoy vive Ucrania, yo digo, es la lucha entre dos hermanos gemelos a muerte, porque además hay que tener presente que Ucrania con Rusia y con Bielorrusia, la Rusia blanca, es un conjunto muy difícil de diferenciar. Para cualquiera de las personas que nos están viendo, si en este momento van y se ponen en un sitio en cualquiera de estos 3 países, es muy difícil de diferenciar en cuál de ellos estamos. Esto habla de una imbricación histórica, cultural, religiosa, étnica, pertenecientes todo al mismo mundo eslavo, que ha sido separada en estados distintos, pero que de ninguna manera tiene una diferenciación. Y esto también... Y por el lado de Ucrania también. Sí, Ucrania, por eso dije, Ucrania... No, me refiero por el lado del presidente de Ucrania, porque te había preguntado por los dos. Perdón, el presidente de Ucrania, yo no estoy en condiciones de decir quién es, simplemente dije antes,
El presidente de Ucrania, después del golpe del Maidán del 2014, responde a intereses que no son los intereses tradicionales de Ucrania en el mundo eslavo ruso. Responde claramente a Occidente, responde claramente a la OTAN. Y creo que si uno piensa hacia dónde va el conflicto en lo que hoy tenemos va hacia un callejón sin salida, hacia un enorme precipicio estamos marchando. No digo Rusia y Ucrania, digo todo el conjunto de la humanidad. Acá se está planteando la posibilidad cierta de un desenlace con armas nucleares en este conflicto, concretamente. Y además se está internacionalizando cada vez más, porque cada vez más Europa Occidental, Estados Unidos, en vez de bajar los decibeles para poder empezar a ver cómo lograr un alto el fuego. Bueno, ya Putin dijo cómo se lograría el alto el fuego, pero es una cuestión que los ucranianos no están dispuestos a ceder. Que yo creo que no es el problema de Ucrania. El problema es que Ucrania o el gobierno de Ucrania responde a ese interés occidental y por lo tanto no lo ve. Pero la forma de bajar los decibeles al conflicto y poder hacer lo primero que estamos necesitando, que es un alto el fuego, para evitar una catástrofe humanitaria. Hoy, en solamente 2 semanas de guerra, tenemos 2 millones de refugiados. Es una aceleración, es una curva de refugiados que no hubo ni siquiera en otros conflictos como Irak, Afganistán, Medio Oriente. ¿Por qué? Porque hay una huida masiva de personas de Ucrania y esto tiene que ver también con una crisis humanitaria que se nos viene encima como humanidad. Entonces, la primera cosa que necesitamos es hacer un alto el fuego. Para lograr un alto el fuego hay que escuchar mínimamente algo de lo que pide Rusia y eso evidentemente no aparece en la agenda occidental. Al contrario, en la agenda occidental está seguir poniéndole más leña al fuego, seguir armando más armas. Recuerdo que desde el 2014 Occidente ha enviado más de 6.000 millones de dólares en armas a Ucrania. Recordemos cómo los medios de comunicación de Occidente blanquearon la presencia de miles de neonazis en el golpe de Estado del Maidán, como blanquearon los neonazis combatiendo en Donetsk, en Luhansk, etcétera, etcétera. Pablo, antes de despedirnos, recórdanos cómo es tu Instagram, lo vamos a ver en el Zócalo para que las personas te puedan seguir y ver tu contenido. Sí, muchas gracias, Gabriel. Pablo Sigismondi, tanto el Instagram como el Facebook, yo trato de colocar ahí algunas reflexiones con fotografías de los viajes que he realizado en esos países. @Pablo Traveler, el Instagram. Creería que sí. Sí, ¿lo estás viendo? Sí. Bien, sí, digamos, @Pablo Traveler y Pablo Sigismondi, obviamente, para que se te pueda buscar de gracias, manera Gabriel. correcta. Sí. Estoy tratando, de hacer algo que la tiranía está del tiempo que tenemos, ¿no? Sí, dejamos las puertas abiertas del programa para cuando quieras venir y nosotros nos despedimos hasta la semana que viene. Te agradecemos por haber formado parte de un nuevo Meridiano 64. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Un gran saludo. Hasta